En otro tema, presidente, al parecer tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Preguntarle si usted va a ejecutar el Plan C con las reformas de la Corte, INE e INAI, y también qué llamado le haría a la próxima Corte. Gracias. Bueno, es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional, porque pues creo que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre y yo termino a finales de septiembre, es un mes. Entonces, pues nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta. No quiero yo imponer nada y me siento muy satisfecho también, entre otras cosas. Bueno, imagínense, si no estoy contento, si estamos terminando nuestro mandato y logramos reducir la pobreza. Eso es lo primero. Luego, logramos decir basta y estamos desterrando la corrupción, que era el principal problema de México. Entre los cambios importantes. ¿Cómo no voy a estar contento, satisfecho, si se están viendo los resultados de lo que fue la revolución de las conciencias, que iniciamos millones de mexicanos desde hace muchos años? Y otra cosa de la que me siento muy orgulloso, el poder demostrar que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Entonces, no aspiro a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial y me despido, me retiro, me jubilo y aprovecho para decirles que amor con amor se paga y que no hace falta estarnos viendo para seguirnos queriendo. No hace falta. Pero que me entiendan, yo ya concluí, terminé un ciclo. Y quien va a hacerse cargo de la conducción del país va a ser nuestra compañera Claudia Sheinbaum, a quien respeto mucho, también por eso me voy contento, porque imagínense lo que es entregar este gran país con este gran pueblo a una persona que no tenga principios, que no tenga ideales, que no tenga autoridad moral, que no sea honesta. Entonces me iría yo
con alguna preocupación. No. Voy a tener mi tiempo ocupado en cuidarme de mis enfermedades, de platicar con los árboles, desde luego que convivir con los pájaros, con las guacamayas y escribir, pero nada para publicar pronto. Ya mi último libro político fue el de Gracias. Ya ni siquiera hace falta una postdata, porque lo que planteo ahí es lo que ha venido sucediendo. Voy a escribir sobre un tema que me va a llevar mucho tiempo, porque es una investigación y hay pocas fuentes de información, fuentes documentales. Quiero escribir sobre los valores que heredamos de las sociedades, de las culturas prehispánicas de México, porque estoy convencido que por eso es excepcional y muy fuerte en nuestro país. La grandeza de México viene del México profundo, viene de la época prehispánica. Y quiero conocer más sobre cómo era la sociedad, cómo era la vida comunitaria, cómo vivían los pueblos, cómo era el gobierno, qué conocimientos llegaron a dominar en la astronomía, en la arquitectura, en la hidráulica, en la arquitectura, ya dije, sobre todo en todo lo relacionado con el arte, porque somos herederos de grandes civilizaciones. Y eso es lo que nos ha protegido. Y fíjense lo que son las cosas, la paradoja, la contradicción. Siempre se ha querido ocultar esa civilización, someter ese pasado glorioso de México. Y lo que quiero es conocer más sobre ese pasado prehispánico para exaltar esos valores, porque eso es lo que nos hacen a los mexicanos excepcionales, lo que se llama idiosincrasia. Y eso es lo que nos ha salvado siempre frente a todas las calamidades que hemos enfrentado. Y a eso me voy a dedicar. Y esa investigación, pues como nada más hay códices y son muy pocas las traducciones de los glifos y los documentos de los invasores, la llegada de los frailes y los relatos. Tengo la ventaja de que viví en comunidades indígenas y precisamente como toda esa cultura se va transmitiendo de generación en generación, pues sé muy bien cómo era el trabajo de la tierra, sé cómo era la tenencia de la tierra, sé cómo era la ayuda mutua, el tequio, la mano,
sé sobre la fraternidad de los pueblos, sé sobre la ausencia de avaricia. No había avaricia, no había robo. Sí, sí, por ejemplo, cosechaban su maíz y no tenían que guardarlo en su casa, podían dejarlo en el campo, en las trojes, y nadie tocaba el maíz, nadie se robaba las mazorcas de maíz. Es más, no había conocimiento del robo. Fíjense que los pueblos que más han avanzado en Europa en cuanto al bienestar, pues son pueblos que se han caracterizado por la honestidad. Caso de los países nórdicos, Dinamarca, Suecia y otros países. Pero, por ejemplo, en Dinamarca es muy difícil que sepan de la corrupción. Cuando uno habla con un danés sobre la corrupción en México, se quedan sorprendidos, porque no existe corrupción. Bueno, pero eso explica por qué es, claro, no son países con mucha población, pero también explica el por qué tienen buenos niveles de vida, por qué no hay pobreza, por qué tienen el estado de bienestar, por qué no hay violencia, no hay corrupción. Bueno, y nosotros tenemos que ir a buscar la honestidad a Dinamarca. No, eso lo tenemos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras familias. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, y eso viene de lejos. Nada más que se ha querido hacer a un lado y se llegó al extremo de decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y todo lo que han hecho en ese sentido, de recomendar que hay que transar porque el que no tranza no avanza, no, como decía un cacique político potosino, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, eso ya no lo puedo decir, o el otro político también tradicional que decía político pobre, pobre político, y ahí viene la escuela. Entonces, a ver, ¿vas a ser político? Pues necesitas parecerte, ser y parecer, y necesitas pues vivir en una mansión, y necesitas tener departamentos en el extranjero y tener carros últimos modelos. Y antes se acostumbraba, ahora porque ya les da pena, pero iba el conductor y ellos se sentaban atrás y se paraba el carro y salía el conductor y le abría la puerta. Eso hasta hace poco.
Y ese era el modelo a seguir. Bueno, todo eso es lo que se está desmoronando con la transformación. Y eso hay que seguirlo haciendo, claro, respetando a todos, sin ofender a nadie. Hay quienes se enojan muchísimo. Ayer en las filas, en donde viven sectores medios, clase media, alta, pero más clase media. Expresiones muy clasistas, de mucho coraje, de mucho enojo. Todo eso, pues ojalá y se les vaya quitando, lo vayan dominando, ¿no? Poco a poco, pero también son libres, son muy libres. Pero yo sí les aconsejaría, porque imagínense, hoy en la mañana, ¿cómo amanecen? Después de que se tragaron todos los platos de mentiras de los medios que se dedican a manipular. ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? ¿Echarle la culpa al pueblo? ¿No? ¿Pueblo tonto? No. Con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Porque no entendemos las cosas como son. Ya no hay mucho que hacer, sobre todo con la gente mayor. No generalizo, pero con los que sí se puede hacer mucho trabajo todavía. Yo aquí voy a seguir hablando, me van a seguir ustedes aguantando, porque voy a seguir hablando a los jóvenes, porque ahí está el futuro, ahí está el relevo generacional, ahí está la nueva mentalidad, la nueva corriente de pensamiento.